Hoy en el programa Educación en Línea con Johnny Guadamuz vamos a abordar el tema cómo preparar una demanda de conformidad a la Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, que entró en vigencia el día 10 de abril del año 2017. Para ello, contamos con la presencia del doctor Aníbal Ruiz Arbijo, con amplia experiencia en el derecho procesal civil, en el derecho civil, en el derecho notarial, derecho registral y en algunas otras ramas del derecho. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. Antes que nada, pues te agradezco esta oportunidad de participar en esta actividad. Ojalá que hubieran más personas preocupadas por realmente difundir o tratar de difundir con medios modernos lo más que se pueda el conocimiento, no solamente en el derecho, sino en cualquier otra rama. Desafortunadamente estamos bastante atrasados en eso. Pues realmente creo de que se trata de un tema muy interesante el que has escogido como para esta presentación, porque es algo que no se enseña en las universidades y que no solamente desconocen, por tanto, los que actualmente están estudiando su licenciatura, sino tampoco es muy conocido por muchos abogados en ejercicio, porque normalmente a lo que nos hemos acostumbrado es a rellenar machotes. Este problema no solamente es nicaragüense, o sea, en todo el mundo latino, una de las quejas sobre las universidades, las facultades de Derecho en particular, es que no se enseña al estudiante, al futuro profesional, a resolver casos prácticos que le van a resultar de la vida cotidiana. Con esto no quiero decir enseñarles a resolver casitos, sino un enfoque, una manera de aproximarse al caso concreto para tratar de tener el mejor desempeño profesional. Claro. Entonces, digamos que cuando estamos en la práctica, porque en la universidad solo recibimos la teoría, sí, y en algunos casos muy poquito. Pequeñas dosis de práctica. Pequeñas dosis de práctica. Entonces, cuando estamos en la práctica, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de saber? ¿Qué es lo que debemos de esperar? ¿Cómo empezaríamos un caso? ¿Esperaríamos que el cliente nos plantee el problema? Pues el dueño del pleito, el dueño de su asunto, de su preocupación, de su clavo, para decirlo en palabras más populares, es el cliente. Él es el que sabe lo que ha pasado y él es el que tiene un problema que necesita resolver. Ahora, en general se puede decir de que el problema que quiere resolver el cliente es que se encuentra en una determinada situación, un determinado conjunto de hechos, una circunstancia, y él quiere modificar a su favor esa circunstancia. Y sabe que para hacer esa modificación necesita un profesional. Pues va y le plantea, igual que con un médico. Sí. ¿Por qué va uno al médico? Porque se siente enfermo. Uno no sabe qué es lo que tiene, uno sabe qué es lo que le duele. Sí, es ciertísimo. Igual pasa con los abogados. El cliente llega porque algo le duele, pero él no sabe cómo solucionar el asunto. Y va y se lo plantea. ¿Cuál es el problema? En los casos que nos enseñan en las universidades, los hechos ya vienen depurados, limpios y presumiblemente bien ordenados. El cliente no va a llegar a contarte de esta manera su asunto. Te va a tirar una mezcolanza de cosas importantes con no importantes, apreciaciones subjetivas personales de él, porque después de todo él es el dueño del pleito. Y algunas omisiones también. Omisiones, parcialidades, porque lógicamente que va a tratar de plantearte, incluso a vos que sos abogado, o vas a ser su abogado, te va a plantear el caso de forma de que él aparezca de la mejor manera posible, porque eso es algo muy humano, pues a todos nos pasa. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender, y solamente se puede aprender en la práctica, es separar los hechos reales de las elucubraciones del cliente. Y los de estos hechos reales, ¿cuáles son los importantes? ¿Cuáles son importantes pero menos, subsidiarios? Y cuáles definitivamente no tienen nada que ver con el asunto. Y después aprender a ordenarlos en una historia lógica, ¿eh?
Mientras no tengamos los hechos del caso, que normalmente eso no lo vamos a hacer en una sola entrevista, normalmente eso nos va a llevar 2, 3 encuentros tal vez con el cliente, no vamos a poder saber en qué ámbito. Volviendo a la metáfora médica, no vamos a poder diagnosticar para poder tratar. Y de esa manera entonces tampoco vamos a saber en qué ámbito va a caer el caso. Si va a ser en el ordinario, sumario, monitorio, si es un asunto de servidumbre, si es un asunto o un asunto que sale de la esfera civil incluso. De la esfera civil, puede ser de familia, puede ser laboral, puede ser penal, puede ser algo administrativo. Correcto. Entonces, ese planteamiento del caso que nos haga el cliente, nos va a nosotros entonces a dar las herramientas para saber qué camino vamos a tomar. Para el siguiente elemento del análisis. Porque para saber qué camino hay que tomar, primero tenemos que ver a la luz de esos hechos que nos narró el cliente, cuál es el derecho aplicable a nuestro juicio. ¿Cuál es la competencia? No, me refiero más bien al derecho sustantivo. Bueno, se trata de un asunto de contratos, se trata de un asunto de derechos personales, derechos reales, de sucesiones, o más normalmente están involucrados varias clases de derechos, porque los casos reales nunca son químicamente puros. Siempre va a haber una mezcla de muchas cosas. Entonces, después de que nosotros tenemos la versión del cliente y depuramos la información, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos hacer? Sí, antes de caer a eso, acabas de decir algo muy, muy importante, la depuración. Pero depuración no solamente es eliminar de todo lo que nos dijo lo que realmente no tiene una relación directa con el caso y que no va a tener influencia en el caso, sino también detectar, como también me parece que lo dijiste hace un momento, las omisiones, los huecos en la historia del cliente para tratar de rellenarlo. Entonces hay que dejarlo hablar, tomando nota de lo que uno va viendo en una libreta, en una hoja de papel suelto, grabarlo, como uno lo considere más cómodo. Para tener toda la información y no Exactamente. se le escape. Y luego interrogar al cliente. Interrogar no como policía, claro, como detective, ¿verdad? Claro. Sino de una manera lo más amable posible, tratar de sacar toda la información que se pueda y ahí mismo ir detectando qué medios de prueba tiene el cliente para presentarlo en una futura y posible acción. Ahí mismo uno va, como decimos, depurando o rellenando esos espacios. Una vez de que uno tiene ya el esquema general de los hechos, entonces, y de la prueba, exactamente, tiene uno que determinar, sobre todo a la vista de las pruebas, si es factible o no es factible obtener el resultado que el cliente quiere. Porque una de las cuestiones, aquí ya entra más que la técnica, la ética, una de las cuestiones es de que uno tiene que desengañar al cliente, ¿eh? Que no basta con tener la razón, también hay que poderla demostrar en juicio. Y una vez que tiene uno todo eso, la cuestión del derecho. La cuestión del derecho es importante porque, sobre todo cuando uno está recién egresado de la universidad, uno ha aprendido el derecho primero de forma abstracta. Entonces cuesta trabajo, ante los hechos concretos, encontrar cuál es la norma o las normas que encajan en lo que el cliente está diciendo. Segundo, el problema es de que nos enseñan derecho, porque no se puede hacer de otra manera, por bloques o por secciones o por casillas, sin enseñarnos cómo se interrelacionan la una con la otra. No vemos la conexión orgánica en el sistema de normas, sino que compraventa por aquí, donación por allá, arrendamiento por aquel lado, sucesiones por el otro lado, el testamento aquí, la declaratoria de herederos. Pero a la hora de engasar todo eso en algo coherente nos cuesta trabajo porque nadie nos lo enseña, porque el derecho, o sea, llegas y estudias bienes. Un semestre de bienes o un cuatrimestre de bienes o un cuatrimestre de bienes
después te enseñan otra cosa, no te la relacionan con lo anterior. Es más, cuando estudias, por ejemplo, derecho registral, solo te enseñan la mecánica o la técnica del registro, pero no lo relacionan con lo que estudiaste de derechos reales, lo que estudiaste Derecho notarial. exacto, de derecho notarial. Entonces ahí es donde, sobre todo los más novatos, pues lógicamente que patinan. Entonces la parte de analizar y estudiar el derecho y determinar cuál es el derecho aplicable puede ser la más complicada de todas. Eso es lo que nos va a garantizar el éxito en una posible acción. En una posible. El tener la información completa, hacer las depuraciones exactas y luego plantearse el caso como tal ya y las probabilidades que realmente el caso pueda tener de éxito. Exacto. Hay que plantearle al cliente, mire, aquí tenemos un 50-50%, 70-50%, para que después en el transcurso del tiempo el abogado no tenga tampoco o se estima de responsabilidades, ¿verdad? Claro, esta es nuevamente, más que una cuestión técnica, es una cuestión ética. El abogado nunca debe garantizar el éxito, porque en primer lugar hay que recordar de que uno en ese momento solo está oyendo la versión de su cliente, que lógicamente es parcializada. Y existe otra versión. Lo segundo es que al otro lado va a haber otro abogado. Otra versión. Y debemos tener la modestia, la humildad y el sentido común y la objetividad de pensar que por lo menos va a ser tan bueno en este asunto como lo somos nosotros. O sea, uno no puede ir a la guerra pensando que el enemigo es un cobarde, un derrotado, un inútil y que ya la tenemos ganada. Pues esto es importante lo que se acaba de plantear, porque también a la luz del Código Procesal Civil hay sanciones para los abogados. En el sentido siguiente, si no estás bien preparado, si no tenés amplio dominio de tu caso, de tu tema, simple y sencillamente vas a estar queriendo recurrir ya en el propio juicio, en audiencia, de nulidades, de incidentes, y el juez te puede mandar a aplicar o puede mandar que se te apliquen procedimientos disciplinarios. Claro. Por el desconocimiento, por no haber estudiado, no haber preparado tu caso. Preparado su caso bien. Haces perder el tiempo a la contraparte, haces perder tiempo y dinero a tu cliente y haces perder tiempo y recursos a los tribunales. Eso es totalmente incorrecto. Ahora, el proceso actual, el vigente con el TPC, está diseñado precisamente para evitar o desalentar ese tipo de conducta. Estos abogados de que piensan que el buen litigante es el que más incidenta y el que más atrasa y el que más estorba, esos están condenados a desaparecer con este nuevo procedimiento. De alguna manera en el PR derogado se toleraba bastante este tipo de comportamiento, porque al ser escrito y no haber tantas reglas estrictas, no va a haber la proximidad con el juez, exacto, con las partes, entonces se permitía de alguna manera, pero esto retrasaba los casos hasta 10 años, 15 años, increíble. Una tonelada de tiempo. Este tipo de juicios mixtos ahora, los oral y escrito, hay que explicarle al auditorio que nuestro sistema es mixto. Mixto porque al inicio tienes que... Hay fases escritas y fases orales frente al juez. Las principales fases escritas: demanda, contestación. Luego tenemos las audiencias, en el caso de la juicio ordinario. Sí, la audiencia inicial, sí, que es para depurar precisamente este sí, tipo de causas de nulidades y demás, que se hace ahí mismo en la audiencia, no hay cómo estar atrasando mucho. Y la audiencia posterior de prueba, que le dice que en realidad es lo que constituye el juicio. El juicio como tal. Y luego los recursos. Bueno, los recursos son escritos. En algunas ocasiones habrá una audiencia oral, pero en muy raras ocasiones, en mi opinión, va a ser eso necesario. Sí. Pero lo fundamental es que la primera fase del proceso, la primera instancia, luego de
la demanda y la contestación de la demanda es esencialmente oral, frente al juez y frente a la contraparte. Entonces, eso va a prevenir de que se puedan estar atrasando demasiado el proceso, le va a dar mayor agilidad al proceso. Sí, Además que no es lo mismo estar diciendo cualquier barbaridad por escrito sí. que tener que levantarse y decirlas ahí cara a cara. Cara a cara al juez. Además hay que moderar también uno Hay que su moderar el comportamiento, lenguaje. ¿verdad? El lenguaje, el Sí. comportamiento, el respeto a todos los, tanto a las partes litigantes como al auditorio también que está, y al juez, y al pues, propio juez. y los operadores de justicia que participan. El artículo 420 del Código Procesal Civil, en relación al proceso ordinario, por ejemplo, ¿ya? Hace y es requisito que deben de cumplirse en el momento en que vamos a interponer una demanda. Yo supongo que estos 10 no son taxativos, pues Los toman como taxativos. los toman como taxativos. Sí, porque es que lo que ocurre es de que el 420 dice que todo proceso judicial comenzará con demanda escrita. Sí. Ya, lógico. Entonces, Y dice luego que expresará al menos. Entonces, esta frase de expresará al menos significa que puede llevar otras cosas, es correcto. pero necesariamente tiene que contener esta. Y si no las contiene, entonces uno tiene que explicar en el texto de la demanda por qué no van. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el punto 5 o el inciso 5 del artículo 420 dice que debe contener la demanda, el escrito de demanda, los hechos en que se funde la petición expuestos numeradamente en forma precisa, en orden y con claridad. Pero esto se refiere a las demandas denominadas de hecho, es decir, donde lo que las partes van a debatir es si ciertos hechos ocurrieron o no, o si ocurrieron de una determinada manera. Hay demandas o hay pretensiones en las cuales no se le pide al juez que determine si los hechos ocurrieron o no para después aplicar la ley, ¿eh? Sino que las partes están de acuerdo con los hechos o lo que se quiere del juez es simplemente una precisión jurídica. Son las denominadas demandas o pretensiones de mero derecho, donde al juez simplemente se le pide que declare el derecho aplicable. Entonces, en ese tipo de demandas de mero derecho, lógicamente que este punto 5 no va. Pero, de todos modos, hay que poner, para evitar que le rechacen a uno la demanda de entrada en el juzgado, punto 5. No coloco relación de hechos porque esta se trata de una demanda de mero derecho, porque lo único que le pido es tal cosa. Exactamente. Tal cosa. Como puede ser una nulidad instrumental. Una nulidad instrumental, así es, declare que es nulo. Exactamente. No tengo por qué relacionar tantas cosas porque simplemente a la vista del instrumento público. En cambio, en una demanda de daños y perjuicios, necesariamente tengo que narrar los hechos que provocaron el evento dañoso, señalarle la culpa del demandado, que sería el agente del daño, demostrar la cuantía del daño, o sea, hay varias cosas que demostrar ahí, entonces ahí sí el punto 5 va. Sí. Pero aunque no vaya, como digo, siempre hay que señalarlo, indicar para evitar que posteriormente el juez o el secretario, el receptor, haga una lectura mecánica del asunto, diga, le falta esto y te la rechace de entrada. Totalmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por cierto? Bueno, en caso de la designación del juzgado competente, eso ya sabemos que así lo tenemos que encabezar el escrito. El PR decía cómo. La legislación anterior decía que la demanda tenía que encabezarse con la expresión, señor juez de... El CPC no lo dice, pero lo más conveniente es dirigir la demanda tal como estábamos acostumbrados en el PR. Sí, señor juez de lo civil del distrito de tal lugar. Sí, es verdad. El numeral 2, el nombre de la parte demandante, calidades de ley, número de cédula de identidad, ciudadana y dirección domiciliaria. Aquí en esta parte, en el numeral 2, calidades de ley. Las calidades de ley son, ¿cómo decirlo?
una antigüedad que sigue dando que hacer en nuestros derechos. Las calidades de ley o generales de ley, que también les llamamos, servían en las épocas antiguas, cuando no habían documentos de identidad con fotos y números, para individualizar a la persona. Entonces, me presento ante el juez, yo soy Aníbal Arturo Ruiz Armijo, de 55 años, que puede haber otro Aníbal, pero que además sea de 55 años, que sea abogado y notario público, del domicilio de Managua, casado. Entonces, iba reduciendo e individualizando a la persona. Ahora que existen documentos de identidad con foto y número único para todos, esto era totalmente innecesario. Sí. Pero desafortunadamente el legislador insiste en que pongamos las calidades de ley y hay que ponerlas. Si no se ponen todas, entonces perfectamente te pueden rechazar la demanda solo por eso. Solo por eso. Sí, porque dice el artículo en cuestión que tiene que contener al menos eso. 10 numerales. Por esa tontería te puede rechazar una demanda. Correcto. Ahora, aquí hay una novedad en el numeral 3 del artículo 420. El nombre y dirección de la oficina de la abogada o abogado de la parte demandante que le asista o represente, o en su defecto la dirección domiciliaria, señalando en su caso el medio técnico que le permita recibir comunicaciones directas del juzgado. Exacto, eso es lo que ocurre, es de que el Código Procesal Civil exige como regla, lo que es el artículo 88, 86 del Código, exige como regla que el dueño del pleito, esté siempre asistido o representado por abogado. Entonces, si se trata de una representación, es decir, de que el abogado está actuando como apoderado, lógicamente que quien va a aparecer en la demanda, interponiéndola y actuando, va a ser el abogado apoderado. Pero si la parte está actuando por sí, tiene que señalar quién es el abogado que la asiste. Siempre en los requisitos de la demanda del artículo 420 del Código Procesal Civil, el numeral 4 nos señala que debemos poner en el escrito el nombre de la parte demandada, calidades de ley y su domicilio. O sea, estamos hablando de la demandada y del demandado. Pues, ahí tenemos que ponerle todo. La parte demandada. Sí, toda la parte demandada. Pero ya tenemos anteriormente que también tenés que poner todas las calidades igual casi de la parte demandante. Si se conocen. Si se conocen. Si se conocen, porque no estoy obligado a saber si una persona es casada, soltera o conviviente, o si es físico nuclear. Correcto, bueno, correcto. Las calidades que no se conocen, pues simplemente se señala. El resto de calidades para mí desconocidas. Lo que sí es necesario, cuando habla ahí de calidades calidades de ley y su domicilio, no se refiere al domicilio en el sentido civil del término. O sea, ¿cuál es mi domicilio en este momento? El municipio de Managua, pero eso no sirve para mucho. Aquí es lo que se refiere, aunque solo utiliza la expresión domicilio, es su dirección residencial. Que eso es lo que se necesita, porque el domicilio está incluido dentro de las calidades. Correcto. El numeral 5, los hechos en que se funde la petición, expuesto numeradamente en forma precisa, en orden y con claridad. Bien, ahí hay que hacer algunos señalamientos. Los hechos, como dijimos, son pues los que el cliente nos narró, pero no lo vamos a colocar en la demanda tal y como nos lo narró. El abogado está en la obligación, como dijiste vos hace un rato, de depurar esos hechos, esclarecerlos, darles forma y hilvanar una historia coherente. Dice el inciso en cuestión de que tienen que ser expuestos numeradamente. Eso ahí lo que quiere decir es en párrafos numerados, no hacer un solo chorizo con los hechos, sino que para cada hecho importante de nuestra narración, crear un párrafo. Y ese párrafo, numerarlo, porque te lo exige el artículo... El numeral 5. El numeral 5, exactamente, de 420. Hay que numerarlo. En forma precisa, dice. Es decir, sin divagar. Ser lo más concreto
Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es una cuestión de que se adquiere con la práctica, la habilidad para hacer esto. Y también depende mucho de la manera personal en la que uno redacta, porque cada quien tiene su estilo. ¿Ah? No hay una forma correcta de hacer esto y que las otras son incorrectas. Cada quien tiene su estilo, pero sí tiene que conservar este asunto de la precisión. ¿No? Es decir, no divagar. También dice que va a ser de forma ordenada o en orden, como dice aquí. ¿Qué orden? Porque hay distintas maneras de ordenar. Normalmente va a ser en orden cronológico, de lo más antiguo a lo más nuevo. Correcto, eso es muy importante. Claro, no estamos escribiendo una novela. Sí. Lo que tratamos es de comunicarle al juez una visión lo más clara posible de los hechos tal y como nosotros sostenemos que ocurrieron. Entonces, ¿cuál es la forma normal de hacer esto? Narrarlo en orden cronológico. No somos García Márquez, no vamos a saltar del pasado al presente. No, hay que ir en el orden en que ocurrieron, como fluyó normalmente el tiempo. Digo que normalmente se va a hacer así porque una vez cada millón de casos tal vez no vamos a topar un asunto que sea tan complejo que sea necesario desarrollar varias narraciones, se puede decir que en paralelo. ¿Ah? Pero eso va a ser rarísimo. Ahora, aunque tengamos que hacer eso, dentro de cada narración de esa compleja, tenemos que observar un orden cronológico, porque si no, no se va a entender lo que queremos decir. Correcto. Y lo de la claridad de que cualquier persona, sin necesidad de ser abogado ni especialista, entienda qué es lo que estamos diciendo. Digo que sin necesidad de ser especialista porque esto es una narración de hechos. Es un cuento, un relato, una historia que estamos contando, que cualquier persona debe poderla comprender. Ya la parte técnica del derecho, eso viene a continuación. Sí, tenemos el numeral 6 del artículo 420, la fundamentación jurídica de la petición. Ahí es los artículos, las leyes, todo el ordenamiento jurídico que va a estar. La jurisprudencia, la doctrina de los expositores del derecho comparado en ocasiones. Normalmente va a ser nuestra legislación nacional y nuestra jurisprudencia, pero no siempre. ¿Ah? Por ejemplo, si lo que estamos demandando es algo, por ejemplo, daños morales, la legislación nicaragüense es diminuta al respecto. Pero la jurisprudencia sí se ha ocupado del caso y la doctrina extranjera y la jurisprudencia extranjera sirve para fundamentar mejor el asunto. Correcto. Numeral 7, la pretensión que se formula, determinando clara y concretamente lo que se pide. Bien. El inciso anterior hablaba de la fundamentación jurídica de la petición. Sí. Petición y pretensión es exactamente lo mismo. Los hechos fundan lo que está pidiendo o pretendiendo la parte. El derecho aplicable a esos hechos funda también la pretensión. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer antes de comenzar a redactar la demanda es estar claros de qué es lo que pretende la parte, qué es lo que el dueño del pleito le pide al juez que haga, que condene al pago, que le ordene tal cosa, que declare la nulidad de tal cuestión o la validez, que ordene cancelar tal asunto. Eso es la pretensión. Lo que queremos. Entonces, aquí en el punto 7 lo que nos está pidiendo el legislador es que como ya explicamos los hechos y explicamos el derecho arriba, aquí abajo ya no vamos a entrar en más explicaciones. Aquí vamos directamente a pedir de forma clara, precisa, ordenada, qué es lo que realmente deseamos. Porque este punto 7, le digo yo a mis colegas y a mis alumnos, les explico, esto es el proyecto de por tanto o de parte resolutiva que nosotros queremos que el juez nos conceda. Entonces, así como en el por tanto, el juez no entra en explicaciones porque ya todo lo explicó en los considerando, sino que simplemente dice, condénese, páguese, hágase. Aquí igual, nosotros vamos con la misma concisión y claridad, vamos a pedir, vamos a solicitar, vamos a exigir. Sin mayores explicaciones, simplemente, concretamente, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Espero que el juez me dé. Exactamente.
Mejor dicho, en esta parte es como la resolución. El proyecto de resolución que queremos nosotros obtener. Es correcto. Sí. Ahora, dice el inciso, si son varias las peticiones o varias las pretensiones, lógicamente que hay que ponerlas cada una por separado. Así es. Por ejemplo, es normal en las demandas de pago, en las pretensiones de pago de sumas de dinero, que se demande el pago del capital, el principal que le llamamos, pero que también se pida el pago de los intereses si acaso se pactaron intereses. O que se pidan además el pago, además del interés pactado, el interés moratorio. Entonces, cada uno de esos puntos va por separado, no se pueden poner en una sola. También hay casos en los cuales tenemos varias pretensiones, una de las cuales es principal y las otras son subsidiarias. Entonces hay que señalar claramente cuál es la principal, cuál es la subsidiaria. Hay otros casos en que las pretensiones son alternativas. Le pedimos al juez que nos dé o A o B. No nos va a dar las dos, nos va a dar una de ellas. Entonces eso hay que dejarlo claro. Cuando son varias las pretensiones o cuando se acumulan pretensiones, como dice el código y la doctrina, entonces hay que ver qué tipo de acumulación es la que estamos haciendo. Y de esa manera redactar la petición o la pretensión. Excelente. Numeral 8, la proposición de los medios de prueba, que en su opinión deberán ser practicados, indicando separadamente qué hechos pretende demostrar con los mismos. Este es uno de los elementos más novedosos y al mismo tiempo mejores de la nueva regulación. De la nueva regulación. Antiguamente con el PR uno simplemente después de decir todos sus hechos y lo que se le ocurría, remataba diciendo: ofrezco probar los extremos de mi demanda con todos los medios que me permita la ley. Aquí el CPC exige, obliga a que el demandante presente sus cartas desde el primer momento. No se le van a admitir, por regla general, otros medios de prueba que los que haya propuesto en la demanda. Y tienen que ser medios de prueba concretos. Yo no puedo decir, ofrezco prueba testifical, sino que tengo que decir que ofrezco la prueba del testigo fulanito de tal para que declare acerca de esto, esto, esto y esto en concreto. No es que voy a presentar prueba documental, no. Tengo que decir qué documentos son o dónde están. Y qué es lo que pretendo probar con esos documentos. Si no hago eso, entonces se me rechaza la demanda, porque eso sí es un elemento toral, fundamental, sustancial de la demanda. La proposición de los medios concretos de prueba con el señalamiento de qué hechos de los que narré y numeré, por eso es la numeración de los párrafos. ¿Qué hechos de los que narré y numeré en la cápita correspondiente son los que pretendo probar con ese medio de prueba concreto y determinado? Pero puede haber alguna excepción. Por ejemplo, durante todo el proceso, alguna prueba sobrevenida. Claro, si se trata de hechos ocurridos con posterioridad a los hechos presentados en la demanda, o se trata de hechos que aunque hayan ocurrido antes, hasta este momento el demandante tenga conocimiento de ellos, no son hechos sobrevenidos, sino que son hechos de nueva noticia. De nueva noticia. Entonces sí, puede pedir de que se le admitan esa prueba de esos hechos. Pero tiene que demostrar el desconocimiento en el caso de los hechos de nueva noticia, o que se trata de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda. 9. Descripción de los anexos que se acompañan. Bueno, en el artículo 421 tenemos unos anexos muy importantes. Vamos a tocar estos anexos, ya que el numeral 9 del artículo 420 lo menciona y lo exige, porque una de las cosas importantes son 9 numerales del 421, pero uno de los más importantes, constancia de no acuerdo en el trámite de mediación. Exactamente. Eso es de previo, entonces tenemos que con la demanda adjuntarle la constancia de la DIRAC o de la oficina que
esté autorizada para realizar estos trámites. Es correcto, puede ser un centro de mediación y arbitraje privado de los autorizados por la Corte a través de la DIRAC. Sí. Y es un trámite previo, lo cual significa, a mi juicio, aunque no lo dice el código, pero es de sentido común, que en esa constancia tiene que hacerse referencia a sobre qué materia es que se convocó a mediación a la contraparte. La constancia no puede ser simplemente de que no hubo acuerdo entre Aníbal y Johnny. ¿Sobre qué? Porque la falta de acuerdo tiene que ser sobre los hechos, sobre las pretensiones de la demanda. Precisamente por eso es que vengo a demandar. Claro. ¿Eh? Pero la ley no lo dice. Como digo, es una cuestión de sentido común y el demandante que acude a un centro de mediación público o privado tiene que, su abogado tiene que exigir y verificar de que se coloque en la constancia acerca de qué es que se pidió mediar. E igual, cuando se cite a mediación a la contraparte, no se le puede decir aquí venga, comparezca a mediar con Aníbal. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Entonces, en la citación debería decir sobre qué controversia es que pretende provocarse la mediación. Porque si no, nada de esto tiene sentido. Sí. Entonces, en concordancia también con el numeral 9, el numeral 2 del 421, certificación de la inscripción en el registro competente de la persona jurídica nacional extranjera. Está claro que si es una persona jurídica, pues hay que acompañar toda la información relativa a la persona jurídica. Que esté en el registro mercantil. En el registro que sea, porque no necesariamente va a ser el registro mercantil. Puede ser el registro de personas del registro de la propiedad de inmueble. Puede ser el registro de personas jurídicas sin fines de lucro que se lleve en el Ministerio de Gobernación en el departamento correspondiente. O sea, puede ser varias. Sí. Hay una cuestión a observar ahí en cuanto a las personas jurídicas extranjeras. Y es que no siempre van a estar inscritas en Nicaragua. No necesariamente para demandar una persona jurídica extranjera tiene que estar inscrita en Nicaragua. Porque la inscripción de la persona jurídica extranjera solamente se requiere si realiza operaciones en Nicaragua. Correcto. Pero supongamos de que mi acreedor es una persona jurídica extranjera. Yo le debo a ellos, me vine a demandar a Nicaragua. Para poderme demandar necesita estar inscrito aquí. No. En ese caso, no se acompañaría esta certificación de inscripción. Hay que acreditar que existe la persona jurídica, lógico, pero inscrita en su país. Pero no vamos a poder acompañar la certificación de inscripción en Nicaragua porque no existe. O como sociedad en el registro porque no existe. No existe. Pero entonces hay que explicar por qué no acompañamos esa certificación, porque si no te van a rechazar la... Sí, es decirle que... Bueno, exactamente. Magnífico. El documento público que acredite la representación legal de la parte demandante si se trata de personas jurídicas o de personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas. Vos afirmás ser el representante legal de una sociedad de cualquier tipo. Vos tenés que demostrar que efectivamente sos el representante legal, que sos el presidente, normalmente, pues, o que sos la firma social. ¿Cómo lo vas a comprobar? Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada no tiene presidente. Porque no hay asambleas, no hay nada de eso. Están los socios y en el acto de constitución de la sociedad o en otro instrumento aparte designaron a alguien para que usara la firma social. Correcto. Ese es el representante legal y ese es el documento que tiene que presentar para acreditar que efectivamente representa a la sociedad. En el caso de las personas naturales. Es el caso de los padres por sus hijos, que actúan por sus hijos menores de edad o hijos mayores incapacitados. Perfecto. O imagínate el caso de una persona que está sometida a una inhabilitación especial en sede penal y que no puede actuar en ese tipo de demandas porque está inhabilitado. Sí. Entonces necesita un guardador.
El documento público que contenga el poder para intervenir en el proceso cuando corresponda. Exactamente. Ahora, esto ya se refiere a otro tipo de representación. Es la representación convencional. Los apoderados no son representantes legales. Correcto. Son representantes convencionales o contractuales. Obtienen su representación de un instrumento de poder, un negocio de apoderamiento. Entonces, En este caso si está sería... actuando, la sociedad actúa no por medio de su representante legal, sino por un apoderado que contrató. Puede ser el gerente. Entonces, si en el poder del gerente dice que tiene facultades para actuar judicialmente, entonces él puede actuar perfectamente, siempre asistido de abogado. Lógico. Abogado siempre tiene que haber, salvo que la ley expresamente diga que no es necesario que actúe abogado. La regla general es que tiene que haber abogado. El documento público, lo cual es buena noticia para nosotros. Ajá. El documento público que acredita la calidad con que actúa la parte demandante. Sí, en otros puntos anteriores, en el 3 y en el 4 está ahí está desarrollado. Entonces realmente no he logrado, ni nadie me ha podido explicar a qué se refiere exactamente con la calidad. Con eso. Okay. 6. Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, cuando sea estimable para efectos de competencia y procedimiento. Esto es aquellos casos en los cuales el objeto de la demanda es, por ejemplo, una reivindicación o de cosa mueble o inmueble, cuestiones así, donde sí. Se pelea el dominio de una cosa. 7. En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de cuenta donde conste la cantidad total por la que se demanda, detallando el monto del principal o saldo, los intereses legales y moratorios pertinentes devengado hasta el momento de la solicitud. Esto va a ser una complicación. Para comenzar, no todas las obligaciones son a plazo. O sea, perfectamente puede ocurrir de que una persona le haya dado en mutuo una cantidad de dinero a otra para que se lo pague dentro de un año. Llegó el año, no le pagó, y ¿qué estado de cuenta va a presentar? Sí. Va a demandar por el total de la obligación. Por el total de la obligación. Así es. Pero en el caso que no sea posible acompañar ese documento, nuevamente hay que explicar por qué, porque si no lo puede... 8. Cuando la pretensión sea o provenga de un préstamo o crédito, se acompañarán los documentos justificantes de las diversas partidas de cargo y abonos. Es lo mismo, si se trata de un préstamo a plazo, entonces lógicamente que tendrá que acompañarse los documentos que justifiquen, dice las diversas partidas de crédito, diversas partidas de cargos y abonos. Cargos y abonos. Los cargos, ¿qué son? Las erogaciones que ha hecho el acreedor a favor del deudor. Los abonos son los pagos parciales que estaba haciendo el deudor al acreedor. Por ejemplo, es típico en los bancos. Si vos obtienes un crédito con el banco, normalmente no te dan todo el dinero de un solo, porque te lo dan para un proyecto. Entonces, en la medida que el proyecto va avanzando, te van haciendo desembolsos parciales. Y todo eso es justificado ¿con qué? Normalmente con pagarés causales. Con pagarés. Entonces tenés que adjuntarlos a la demanda. 9. Igual tenés que indicar en la demanda los abonos que hizo el deudor, porque no puedes demandarlo por todo, porque todo no te lo debe. Así es, correcto. 9. Los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio, si los hubieren, deberán indicar con precisión los datos y los demás que sean necesarios para su práctica. Se aportarán también los dictámenes periciales en que la parte demandante apoye sus pretensiones. Esto está un poco más complicado porque hay, en el caso de los documentos, pues adjunto los documentos si los tengo. Si no los tengo, en la demanda tuve que haber dicho, cuando lo propuse, dónde están. Por ejemplo, en el protocolo del notario fulano, en el registro, en alguna oficina gubernamental, etcétera. Pero si se trata de pruebas personales, por ejemplo, necesito o propuse como prueba la declaración de parte, o sea, la parte contraria.
¿Cómo lo adjunto aquí? ¿Estamos claros? De igual manera hay que... Igual con el testigo. Sí, ¿eh? Simplemente voy a proponer al testigo quién es sí, y sobre qué le voy a preguntar, pero hasta ahí nomás. O sea, no voy a adjuntar un pliego de preguntas porque esto no funciona así ahora. sí. Entonces el artículo 421 debemos de relacionarlo directamente con el numeral 9 del artículo 420, Es correcto. que está referido a la descripción de los anexos que se acompañarán a la demanda. Y el numeral décimo del artículo 420 nos obliga a señalar lugar y fecha del escrito, firma de la parte demandante, de la abogada o abogado que le asista, o la firma de quien nos representa. Entonces, aquí hay varias alternativas. Lo primero, lo de cajón es, la parte está actuando por sí misma, asistida por abogado. Ella es la que aparece, la parte, la que aparece en el encabezamiento de la demanda, y entonces al final firma ella, la parte, y firma el abogado asistente, el letrado asistente. No hay discusión. Lo otro es, la parte, el dueño del pleito, está representado por otra persona. Puede ser el presidente de la sociedad, el padre del menor, el tutor, el guardador de bienes del ausente. Entonces, lógicamente, el dueño del pleito es uno. La persona que actúa por ella es otra. Y esa persona, si no es abogado, necesita actuar con asistencia de abogado. Entonces va a firmar el representante de la parte más el asistente, el abogado asistente. Magnífico. Y el otro caso sí es cuando simplemente la parte contrata o su representante contratan a un abogado, lo apodera, y en ese caso, ¿quién es el único que necesita firmar, en mi opinión, Sí. la demanda? El abogado. Exactamente. Y de la misma manera... Eso es lo que te dice la lógica y el sentido común. Sí. Para evitarte problemas en la interposición de la demanda, sobre todo ahorita que no se sabe muy bien cómo va a funcionar esto, lo más sano es que también en ese caso firme la parte. O sea, aunque esté actuando con un apoderado, de todos modos que firme el escrito de demanda para que no le salgan con un domingo 7. Pero no es necesario. No es necesario. No es necesario. Y por otro lado, en el momento que vaya a Ordice o a la oficina que corresponda, es el abogado es el abogado, no necesariamente tiene que acompañarlo para nada. La parte. Para nada. Si la parte actúa sin apoderado, puede comparecer a interponer su demanda de forma personal, sin acompañamiento del abogado también. Es que el abogado ya la acompaña desde el momento en que firme el escrito. Donde tiene que estar físicamente el abogado junto con la parte es en las audiencias. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. No, y también es para la demanda. Lo que pasa es que el acto de asistencia lo realiza el abogado al firmar el escrito, porque al firmarlo él está asumiendo la autoría de esa demanda, de ese escrito de demanda. Bien, ahora este artículo 420 sobre la procedencia y los requisitos, dijimos que se relaciona con el artículo 421, anexos de la demanda, pero hay un artículo muy importante, el artículo 422. Sí. O sea, copia de la demanda y sus anexos. De la demanda y los anexos se acompañará para la parte demandada copia cotejada y razonada por la secretaria o secretario del juzgado, notaria o notario público, todo de conformidad con la ley. Bien, te comentaba fuera de cámara de que esta disposición es bastante absurda. Las copias, la razón de que se exija que las copias sean cotejadas por secretaría o certificadas por un notario es para que haya una copia auténtica de los documentos que no queden originales en el expediente, quede una copia auténtica de los mismos en el expediente. Correcto. La contraparte no necesita una copia auténtica. A ella se le entregan copias simples simplemente para efectos de información. O sea, ¿qué se gana con darle una copia cotejada por secretaría o
o certificada por notario a la contraparte? Absolutamente nada. Ahora, en este momento, muchas demandas están siendo rechazadas de entrada, aunque es un defecto subsanable, porque no presentan las copias certificadas para la contraparte. Entonces, Pero el espíritu del artículo. el espíritu del artículo, que no te para lo... el espíritu del artículo, tenés que de todos modos cumplir con ese Exactamente, con la letra del artículo tenés que cumplir con ese requisito. Hay que llevar la copia certificada, sobre todo cuando se presentan en las ventanillas de Ordice. Sí. Porque el oficial receptor en Ordice no va a cotejar y razonar ninguna copia. Si no se la lleva ya certificada por notario, no te la va a aceptar. Distinto es el caso de los juzgados, cuando son juzgados únicos que no hay Ordice. No hay Ordice. Vos se la presentás al secretario, el secretario perfectamente te las puede cotejar. Perfecto, excelente. Bueno, gracias Aníbal, gracias a los amigos que han estado con nosotros en este programa. Les invitamos para nuestro siguiente programa, siempre con el doctor Aníbal Ruiz Armijo. En esta ocasión, en el programa siguiente, estaremos abordando cuáles son los derechos tutelados por el Código Procesal Civil. Así que